Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy mi grupo y yo vamos a explicar la solución del caso número 6, donde los integrantes son Ocrospón Frank, quien les habla Oder Sendiana, Galvez Castillo Wilson, Gil Fernández Giancarlo. Bueno, este dicho informe trata de es un informe pericial del análisis digital forense número 1, donde el objetivo va a ser evaluar la integridad y la autenticidad de una imagen forense que va a estar proporcionada como parte de un ejercicio académico en este curso, ¿no? Donde dicha información la hemos obtenido de CIFRED, que va a ser el conjunto de datos de referencia, donde hemos obtenido las preguntas a desarrollar y la imagen del caso, ¿no? Bien, bueno, como objetivo de la pericia en general es de que vamos a determinar si la imagen forense contenía los datos alterados, modificados o manipulados de alguna manera, es decir, verificar su autenticidad e integridad. En lo que es la descripción de la evidencia, aquí este caso fue con una imagen forense denominada Forensic Image Test, donde va a ser recibida del que usted nos asignó, donde esta imagen fue asignada de manera segura para evitar cualquier alteración de datos durante el proceso. Baja un poquito. Cuyas herramientas se utilizaron como FTK Imager para crear una copia bit a bit de la imagen forense y Autopsy para el análisis detallado de los archivos. Además, se utilizó un equipo con un procesador de Intel Core i7, 16 de gigabytes de RAM, así como los dispositivos de almacenamiento externo para preservar la evidencia. No. En cuanto a la metodología, hemos visto cuatro puntos. Una de ellas es la recepción y almacenamiento de la evidencia, la creación de una copia forense, el análisis de la imagen forense y la verificación de la integridad de la imagen. Bueno, como análisis de la muestra, durante el análisis se encontraron varios hallazgos relevantes, como lo que son archivos eliminados que fueron recuperados, indicios de alteración en las fechas de algunos archivos y lo que es la confirmación de la imagen forense en su totalidad, ya que no había sido modificada, donde todos estos hallazgos sugirieron que hubo alguna manipulación que no alteró completamente la imagen, ¿no? Bajo un poquito. Bueno, en los criterios y fundamentos, aquí el análisis se basó prácticamente en principios de informática forense, como la creación de copias exactas y la evaluación detallada de los archivos con las herramientas que mencioné anteriormente para permitir detectar las alteraciones y lo que son la recuperación de archivos, ¿no? Lo que fue importante para verificar lo que es la autenticidad de la imagen. A continuación le doy el pase a mi compañero para que empiece con las preguntas del caso. Ok, continuando con la exposición, vamos a la pregunta uno, en la cual, bueno, trata sobre la pregunta de cuál es la zona horaria de destino, o sea, el offset, el desfase desde UTC para el siguiente correo electrónico recibido por Jimmy Wilson, ¿no? Nos dan el siguiente archivo ML, donde contendremos el correo, y bueno, esto es accediendo al correo previamente mencionado dentro del listado, amplio un poco más, ajá. Encontramos el archivo ML, ¿ok? Donde si nos vamos a la parte inferior podemos observar que la creación fue en la fecha y hora, ¿no? 26 de mayo del 2015 a las 7:45 con 58. O sea, fue creado en esta fecha, pero en hora PET. El offset o el desfase de PET es de -5 respecto a UTC, que es la global, lo que significa que está 5 horas detrás de la UTC. Entonces, siguiendo esta lógica, la respuesta sería la D, que es el desfase de -5.
Ok, siguiendo con la pregunta 2, que ¿cuál es la capacidad total en bytes decimal para la partición etiquetada de Jimmy Wilson encontrada en el archivo system.vhd? Primero hemos tenido que ubicar dicho archivo que está, bueno, dentro del volumen, dentro de, ahí como podemos observar en la captura, el system VHD, donde al darle clic en sus propiedades, el volumen 6, que es donde está la partición, podemos observar ciertos detalles que nos servirán para una fórmula baja, por favor. Y para calcular esta capacidad de la partición de Jimmy Wilson en el archivo, vamos a hacer la información proporcionada que vemos ahí en la captura, que va a ser el sector de inicio, que son 65.664. Ahí lo podemos observar. Longitud de sectores, que es 1.331.200. Y el tamaño de bloque, que son, normalmente se podría usar 512 bytes. Entonces, teniendo estos datos, para calcular la capacidad total de bytes, utilizaremos la siguiente fórmula, que es la capacidad total, que es la longitud de sectores por el tamaño del bloque. Entonces, ya teniendo estos datos, hacemos el cálculo donde la capacidad total se puede multiplicar los sectores por los bytes, eliminamos la variable sector y quedan los bytes, y el resultado es 681.574.400 bytes, que es la respuesta B para esta pregunta. Luego, en la pregunta 3, que es cuál es la fecha y hora en la que se envió originalmente el correo de este archivo .ml recibido por Jimmy Wilson. Para ello, accediendo a dicho correo, tenemos aquí el archivo EML, podemos encontrar que la fecha y hora original de envío del correo es, bueno, el 16 de febrero de 2014 a las 2:59:09 segundos en hora PET, que PET corresponde a la hora estándar de Perú, que ya habíamos hablado de esto, que es el desfase es -5, ¿no? Entonces la respuesta sería el domingo, que es 16 de febrero del 2014 a las 12:55, 09:-5, ¿no? En la pregunta 4, en la que nos dice el disco físico contiene una unidad virtual, el VHD, mayor a 10 megabytes llamada system.vhd. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? Entonces, para ello, nosotros accedemos nuevamente a system.vhd, en la que podemos ver unos datos que es el tamaño de archivo del VHD, que son de 2.147.483.648 bytes, que son prácticamente 2 gigas. El tamaño de sector son 512, que eso lo estamos viendo ahí. Y para determinar el archivo, que si es mayor a 10 megabytes, primero convertimos el tamaño de bytes a megabytes. Entonces, convertimos esto y nos da un total de 2.000 megabytes, 2.048 megabytes. Entonces, como 2048 megabytes es mayor que 10 megabytes, la afirmación que si el disco contiene un disco duro virtual cuyo mayor tamaño es a 10 megabytes es correcto, pues, ¿no? Es verdadera esa afirmación. Ok, siguiendo con la siguiente pregunta, en la pregunta 5, ¿cuál es el tamaño del clúster en bytes dentro de la segunda partición del disco físico? Para ello, lo logramos obtener y visualizar dentro del mismo Autopsy, entrando a su file system details dentro del archivo mencionado y de todo el clúster, y podemos observar que nos da el file system type es de NTFS, y también nos da un tamaño de bloque que es de 4.096 bytes. Entonces, con esto podemos concluir, baja por favor, podemos concluir que en este caso, como está utilizando NTFS, se indica que en los detalles de la partición, el tamaño estándar del clúster es de 4.096 bytes, datos que se muestran dentro de la evaluación. Siguiendo con la siguiente pregunta, en la pregunta 6, el 20 de febrero de 2014 a las 5:02:35 segundos en formato UTC, el tiempo de actividad del sistema en segundos fue de 9.634 segundos. Esta afirmación es verdadera porque cuando encontramos la actividad del sistema, hemos accedido a esta información en la cual tiene un código de evento que es de 6013, que prácticamente ese código es el que se utiliza para visualizar cuándo fue iniciado el sistema y qué tiempo de límite tuvo, qué tiempo de actividad. En este caso pudimos encontrar y nos dice en los detalles en general que es
el tiempo límite del sistema es de 9.634 segundos. So, concluimos de que el sistema fue utilizado durante ese rango de tiempo, por lo que lo limitaba el sistema. Y ahí podemos ver incluso más detalles que nos afirman lo dicho. La respuesta es verdadera. En la pregunta 7, en la que nos dicen el valor hash MD5 del archivo pdf.pdf es el siguiente. Esta afirmación es falsa debido a que cuando encontramos el archivo PDF, dado a la búsqueda dentro de Autopsy, dentro del caso tenemos que, baja por favor, este archivo PDF, si visualizamos sus detalles, nos dice que el MD5 de este archivo es el siguiente, ¿no? Acaba en 047, empieza en 8B y si nos fijamos en la pregunta, sube por favor, nos dan un hash completamente distinto, ¿no? Entonces, la afirmación es falsa. Le doy el pase a mi siguiente compañero para que siga con la pregunta 8. Bien, en la pregunta 8 está la pregunta si la cuenta de usuario de Jimmy Wilson tiene activada su contraseña y la pista de contraseña es Safeone. Bueno, la respuesta va a ser correcta porque los metadatos del archivo van a proporcionar, como se pueden ver, la información sobre la cuenta de usuario de Jimmy Wilson, donde se va a indicar de que la cuenta tiene configurada una contraseña y que la pista de la contraseña va a ser Safeone, como se puede visualizar, lo que va a ser clave para corresponder a la pregunta, ya que en el contexto de seguridad informática las pistas de contraseña son comunes y se van a almacenar de manera que pueden ser usadas para ayudar a recordar la contraseña sin comprometer la seguridad, ¿no? En este caso, la respuesta va a ser verdadera, ya que la contraseña va a ser Safeón, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta. En la pregunta número 9 se tiene cuál es el formato de partición, es decir, el esquema de disco físico, donde acá la respuesta va a ser GPT. ¿Por qué? Porque el formato de partición, como se está viendo, de un disco va a definir cómo se organiza la información en ese disco. En este caso hay dos, MBR y el GPT. Pero bueno, en este caso los metadatos proporcionados se va a indicar de que el disco va a tener varias particiones detalladas que van a apuntar de que se está utilizando el esquema GPT, ya que va a ser más moderno y va a soportar los discos de mayor capacidad, ¿no? Siguiente. Bueno, en la pregunta número 10 me dice de que si la dirección IP final del destino del correo, como se puede observar, va a ser 10.221.48.196. Bueno, en cuanto acá la respuesta va a ser verdadero, como lo podemos observar en las imágenes, donde los metadatos del correo electrónico contienen ya la información sobre el IP del servidor, del que fue enviado al correo, donde el IP de destino es una dirección privada de red que ya va a ser común en redes, ¿no? En este caso, el IP del destino registrada sí son los metadatos del cual se habían mencionado 10.221.48.196. Por lo tanto, la afirmación de esta dirección IP final va a ser correcta. Siguiente. Bueno, en la pregunta número 11, donde el WIT único de la segunda partición del destino físico me está indicando los números de cómo es, va a ser en este caso falso, ya que el WIT, que en este caso vendría a ser el Globally Unique Identifier, es un identificador único que se va a utilizar en sistemas de particionamiento de discos para identificar de manera única cada partición de los discos, ¿no? Donde acá se va a indicar que el WIT único es la segunda partición, no es el que se menciona en la pregunta, como se puede ver, por lo tanto es falsa, ya que no va a coincidir con el propuesto siguiente. Bueno, en la pregunta número 12, ¿cuál es el tamaño lógico de los bytes del archivo pdf.pdf? Aquí la respuesta correcta va a ser 433.994 bytes, ya que el tamaño lógico de un archivo es la cantidad de espacio del disco que va a ocupar, ¿no? Como estamos visualizando. En este caso se está proporcionando el archivo pdf.pdf y en esos metadatos se indica de que tamaño lógico es 433.93.
94. Y por lo tanto va a ser la respuesta correcta. Le doy pase a mi compañero. Para la pregunta número 13, nos dice que la cuenta de usuario BillyBot envió los siguientes archivos a la papelera. En este caso son los archivos New Price List y New Price List Encode. Para esto, dentro del Autopsy, nos dirigimos a la parte de archivos recuperados en la papelera de reciclaje y podemos observar que los dos archivos están en esto, ¿no? Si rezamos un poco de la información de cada archivo, vemos que es una lista de precios para febrero de 2014, incluyendo tarjetas de crédito, el precio de tarjetas de conducir, cars, y también para insurance, que serían lo de, ¿cómo se le dice? En este caso sería verdadero porque los archivos están dentro. La pregunta número 14, que es el tamaño lógico del archivo, please.txt en bytes.